El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 46 minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas de la jornada del día de hoy y vamos a hablar precisamente sobre el camino, los anuncios del gobierno que nos van, el último anuncio que ha hecho precisamente que va encaminado hacia dónde va a moverse la política petrolera, duplicar la producción, por ejemplo, petrolera, el tema de los nuevos contratos, ventas de gasolineras, fondo de sostenibilidad. Estos son algunos de los decretos del gobierno respecto a este tema de la política petrolera. Para hablar sobre esto vamos a establecer ya contacto con Miguel Robalino, él es especialista en estos temas. ¿Cómo está? Bienvenido, ¿cómo le va? Justo, un saludo cordial a toda la radio audiencia. Muchas gracias a usted por su tiempo y por esta entrevista. Bueno, hablemos entonces precisamente de estos anuncios que se han hecho respecto hacia dónde va la política petrolera del presidente Guillermo Lasso. Estamos hablando pues de este decreto que firmó el presidente Lasso, el decreto ejecutivo 95 específicamente, que determina una serie de acciones para los próximos 100 días. ¿Cómo ha visto usted estos anuncios de duplicar, por ejemplo, la producción petrolera, los nuevos contratos? ¿Son viables? Cuéntenos, por favor, ¿cuál es su análisis sobre estas políticas? Bueno, yo partiría que cuando comienza un nuevo gobierno, lógicamente traen sus planes, en sus planes de gobierno, asumimos que traen las estrategias y sus planes de negocio para los diferentes sectores y más aún para la industria petrolera. Y yo pienso que con el decreto 95 del presidente, los ecuatorianos hay que sumarnos y poner el hombro para motivar y continuar hacia adelante. Esto quiero recalcar porque yo pienso que todos los que hacemos opinión, tenemos que hacer una opinión constructiva desde todo punto de vista. Podrá tener sus falencias, pero tomemos lo bueno para seguir adelante, en pro del desarrollo del país. Porque miren, los 48 años o 49 años que estamos en la industria petrolera como exportadores y productores del Ecuador, todos los altos y bajos que se han dado por los malos manejos, por las injerencias políticas, por los altos índices de endeudamiento, las inestabilidades gerenciales, entre otras cosas, son las que lógicamente le han dejado a nuestra industria y a muchas industrias, especialmente en la región de América Latina, en una posición de caotizar. Entonces la idea es ver de aquí adelante qué es lo que se va a hacer. El presidente Lasso, de lo que yo entiendo, es que lógicamente quiere hacerse un diagnóstico, yo diría, rápido, para poder establecer prioridades y avanzar. Entonces, si partimos desde las ideas que tiene el gobierno y que nosotros hemos manifestado en medios desde hace un año atrás, como es el comenzar diseñando una empresa petrolera que tenga el carácter de internacional y que este diseño dé dos características importantes. Primero, siendo sistemas de control para bajar los niveles de corrupción, y segundo, que le haga sumamente eficiente y un modelo para que se pueda captar inversiones. Esa es la primera parte, porque estas industrias, mire, a nivel del mundo, se mueven con grandes niveles de inversiones y lógicamente de tecnología. En la segunda parte, en revisar los modelos de contratos, yo diría que eso es establecer el marco legal que necesitamos, los escenarios, para que sea atractivo para que vengan las empresas. Porque mire, en el tema de los contratos de participación, que es lo que se quiere migrar, y que de hecho el Ecuador ya lo tuvimos hace muchos años, y que regresamos igual hace unos años atrás con el gobierno anterior. Claro, la idea en estos modelos de contrato es que estos sean, en primer lugar, que incentiven para la inversión privada, pero lógicamente con la premisa que el país sea el que más gane, por un lado. Es decir, que potencialmente sean equitativos y potencialmente sean competitivos internacionalmente. Ahora, ahí
Ahí quisiera detenerme un poquito para conversar de este punto, de los contratos de participación petrolera, el tema de dar tranquilidad jurídica, de atraer inversiones. Sin embargo, estos contratos de participación, usted lo recordará, fueron modificados porque se señalaba que perdía el país. ¿Cómo podemos explicar y contarle a las personas que nos están siguiendo a esta hora el tema de los contratos de participación? ¿Cómo funcionan y cuál sería este modelo que ya tuvimos, como usted mismo nos lo ha mencionado, y que según tenemos entendido es un tema de participación sobre las ventas, sobre la renta petrolera de los barriles? Se lleva un porcentaje la empresa y otro porcentaje se lleva el país. El modelo que teníamos antes y el que tenemos en este momento, vamos a migrar hacia el de participación según este decreto, pero el que tenemos en este momento era algo así como contratar a unas empresas para que sacaran ese crudo y les pagábamos por eso. Sin embargo, ahí había un problema cuando los precios del crudo bajaban y terminaban costando más pagarles a las empresas que el precio de la rentabilidad de este petróleo. Mire, el contrato de participación, desde su contexto conceptual, no es nada más que el tema de que la administración pública encarga a una persona de derecho privado, ¿sí?, para que en un periodo determinado diseñe, construya y opere una área, puede ser de un sector estratégico u otro lado, pero con financiamiento. Entonces, primero hay que descartar un poco el tema de privatización, porque lo que tenemos que estar claros es que definitivamente el Estado, la caja fiscal tiene déficit, especialmente para estas industrias, y necesitamos inyectar capitales, que no los tenemos. Esta es una industria que si es que las inversiones que se realizan el día de hoy son de mediano y largo plazo. Es decir, si vamos un poco a los 14 años que han pasado de los gobiernos anteriores, donde definitivamente abandonaron la industria. Cuando habla abandonar significa que no hubo exploración, que no hubo certificación de reservas, que no se incrementaron tecnologías, que no se regularizaron los escenarios legales, que es lo que ahora el gobierno debe hacer y pretende hacer. Entonces, esto nos va a pasar factura y de hecho nos está pasando factura. Mire que el crudo, ahora que estamos en casi $75, que lógicamente los precios del WTI, los precios del petróleo tienen una volatilidad por historia que no se los puede determinar, pero cuando una industria está preparada, cuando una industria está técnica y es eficientemente productiva, aprovecha estos buenos momentos. Entonces, si bien es cierto, nosotros actualmente con una producción que cayó desde el año 2019 en casi el 9.5%, pasamos de 530,000 barriles a 498,000 barriles, esa diferencia que parece muy pequeña, si bien es cierto, con precios atractivos como está ahora el mercado, ¿cuánto nos hubiese ayudado? Entonces, estos análisis tienen que hacernos ver que la industria petrolera tiene que estar activa las 24 horas del día y lógicamente estos se van a invertir. Regresando a los contratos. Ahora, este modelo de contratos de participación es un mensaje muy sencillo. Aparte de que con los anteriores contratos, modelos de contratos de servicios, una de las cosas importantes y que las empresas, especialmente las operadoras privadas, no lo hicieron es exploración. Por el modelo de contrato no se realizaron exploración, aunque se debería revisar cómo fueron sus contratos porque se debe exigirse. En este modelo de contrato de participación, esta fase de exploración, que es sumamente importante, ya va por cuenta y riesgo justamente de las empresas. ¿Sí? Eso aliviana el país definitivamente. Correcto, porque el riesgo tiene que compartirse, es decir, en este caso el riesgo se le pasaría a las empresas que vienen a invertir y el Estado, que lógicamente siempre tiene que ganar, es el que tiene que participar de las utilidades. Entonces yo lo que digo es que previo a elaborar los contratos, por cada campo hay que analizar la calidad de los campos petroleros. Cuando decimos eso, es decir, no porque se estandariza un contrato, se va a definir que todos se van a manejar de la misma manera. Ahí viene muchísimo, le digo muchísimo, el manejo ya de las autoridades de turno, que son temas que tienen que manejarlo primero con muchísima ética,
conscientes de que el petróleo es de todos los ecuatorianos. O sea, todos somos aquí, los dueños. aquí, señor Robalino, la idea sería que manejen personas técnicas y que obviamente pues estos contratos sean enfocados hacia la generación de más recursos para el Estado. Es decir, que las empresas obviamente tengan su capacidad de ganancia, pero que el Estado definitivamente sea el beneficiario de este modelo. Sí, personas técnicas y personas éticas. Es lo que necesitamos, ante todo. Porque mire, estos modelos de contrato, como le venía manifestando, entonces sencillamente lo que hacen es que se tiene que establecer, en el contexto mismo del contrato, se tiene que establecer qué gana el uno y qué gana el otro, ¿sí? Entonces, y además, una parte es sumamente importante. Bueno, para este tipo de contratos hay lo que nosotros llamamos una fórmula de potencial hidrocarburífero, que se llama, es decir, se calcula el potencial, digamos, que existe en el campo, para en base a eso poner un poco de reglas de juego que yo diría que son en cierta forma secundarias, pero son sumamente importantes. Como por ejemplo, a las empresas que vengan a este tipo de contratos, un poco exigirles que las contrataciones en las diferentes fases que van a estar aquí de la producción, que ellos manejen, se ocupen las empresas locales. Esa es una parte importante para poder reactivar igual la zona. Para que además, para que se reactive la zona, para que se genere empleo, es decir, para que haya una participación definitivamente también del Estado, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque mire, la industria petrolera funciona así, es tripartito, es decir, funcionan petroleras, funciona el gobierno y las comunidades. Y ahí viene un punto muy neurálgico que justamente el gobierno tiene que flanquear, solucionar la parte ambiental, la parte comunitaria y la parte legal. Entonces, si hablamos de la parte comunitaria, en los modelos de contrato siempre hay que pensar en cómo se van a beneficiar las zonas aledañas. Es decir, no hay que descartar esa idea de que la industria petrolera es una producción en clave muy cerrada, ¿sí? Puede ser por el modelo de negocio, pero hay que abrir justamente esas aristas para que también todos se beneficien. Es decir, mire, el concepto de la industria tiene que ser el siguiente desde mi punto de vista. Conforme va creciendo potencialmente la industria en los diferentes campos petroleros, tiene que de igual forma crecer social y económicamente los sectores aledaños y las comunidades. Claro, debe haber un beneficio para todos los sectores que prácticamente reciben también un impacto en el tema ambiental, que haya trabajo para los locales, que se generen condiciones definitivamente pues de bienestar para ellos. Así es. Esto debe estar implícito en los contratos. Tienen que estar, si no lo están, tienen que estar y deben estar, y definitivamente el factor humano, que es importantísimo, especialmente en estas zonas, yo pensaría que ha sido descuidado por muchísimos años, no porque la industria lo ha hecho, y eso hay que tener muy claro. Han estigmatizado muchísimo a la industria petrolera, minera, cuando yo pienso que, miren, países como Ecuador, países con muchos recursos, definitivamente es una bendición, si bien es cierto. Las industrias han hecho lo que la naturaleza nos dio. Los malos manejos, lamentablemente, son los que han difractado este tema de las industrias. Señor Robalino. Señor Robalino, quisiera también preguntarle sobre otro de los puntos de estas medidas anunciadas por el presidente Lasso, que es trasladar los campos más productivos de Petroecuador, que obviamente ha sido una empresa cuestionada, que está investigada por supuestos temas de corrupción, a manos privadas, esto para mejorar la explotación, pero no entra también en un campo de privatización de servicios. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve usted este tema? ¿Es positivo para el país? A nivel del mundo, las industrias petroleras están generalmente, operan con modelos de consorcios, operan con modelos de alianzas estratégicas, con contratos de servicios específicos, con contratos de concesión, con contratos de participación. Es decir, ¿sí? Esto no es nuevo ni tampoco debería asustar. Las industrias operan así a nivel del mundo. Mire, la empresa Ecopetrol de Colombia, y yo siempre pongo de ejemplo, es una empresa que en el año 2003 comenzó su transformación. Tenía exactamente los mismos problemas que Ecuador, y a lo que deberíamos sumarle el problema con las zonas de guerrilla, donde tienen sus campos petroleros, ¿sí? Entonces, la empresa Ecopetrol de Colombia, como manifesté en un comienzo, ellos decidieron diseñar su nueva empresa. Y los políticos entendieron, o llegaron a entender,
y llegaron a entender que no debe haber la injerencia de ellos, sino que debe manejarse con una visión técnica, comercial y empresarial. Y Ecopetrol de Colombia llegó al 1.000.000 de barriles de petróleo, que es justamente lo que el presidente Lazo proyecta, que caminemos al 1.000.000 de barriles de petróleo. Y es una empresa considerada, o está considerada, entre las 40 más grandes del mundo, y la cuarta en Latinoamérica. Y los resultados son mandatorios. Entonces, con yacimientos muy similares a los nuestros y reservas muy similares a las nuestras. Es decir, se mejoró el tema también, con este ejemplo que usted nos está dando, también se mejoró el tema de explotación, de exploración, hubo una capacidad mayor de generar recursos para el Estado colombiano. Totalmente, y mire, el valor agregado que las industrias deben darles, yo he manifestado en varios medios que no solo son las industrias de petróleo y gas, sino que son industrias que también deben desarrollar las energías renovables. Son petróleo, gas y energías renovables, o yo les llamo las empresas de multienergía. Y eso está pasando en todos los países del mundo y Colombia no se queda atrás por ser los proyectos justamente de energía renovable que se los desarrolla con recursos de la industria petrolera. Señor Robalino, en 60 días habrá un reporte del estado de las refinerías estatales con el objetivo también de enviarlas a manos privadas si es que hay interesados. Lo mismo pasaría en el transporte de crudo y derivados, pero estamos hablando de un tema ya de privatización que a veces podría generar críticas y señalar pues que se está entregando todo a manos privadas. En realidad, ¿esto es positivo? Cuando hablamos de concesiones o hablamos de modelos de contratos de alianzas pública-privadas, lo primero que debemos de entender es que el Estado nunca debe perder su rentabilidad ante esos proyectos. Segundo, que esos proyectos o esos modelos de contratos sean abiertos, es decir, los famosos acuerdos de confidencialidad no tienen por qué darse. Y tercero, que realmente el control siempre lo ejerza el Estado. Esa es una parte sumamente importante. Y que los tiempos o los plazos de concesión se los analice. O sea, desde mi punto de vista, yo pienso que cuando se habla de 20, 25 años, ese es un punto importante. Porque mire, yo le voy a dar un ejemplo que está pasando aquí en Ecuador, que sí funcionan las concesiones. El caso de OCP. Mire, OCP, como usted conoce, se construyó en el año, se inauguró en el año 2003, por 20 años la concesión, y eso lo hicieron un consorcio de empresas privadas, justamente todas las empresas que estaban en estos campos petroleros para poder sacar el crudo pesado. Y ese es un ejemplo en el cual en el 2023, es decir, en 2 años, y este gobierno va a recibir ya esa infraestructura de OCP, de transporte. Y OCP es una empresa de transporte de crudo que está con las más altas tecnologías, que inclusive estamos nosotros dándole servicio de transporte a Colombia. Estamos moviendo alrededor entre 5.000 y 10.000 barriles. Entonces yo con esto lo que quiero decir es que estos modelos sí funcionan y sí causan beneficio. Lo que sí es importante en este punto tomar en cuenta es que el momento de las negociaciones de los contratos, lógicamente, mire, el inversor tiene la obligación, el derecho de recuperar su inversión, tiene el derecho, por el riesgo que ha corrido, lógicamente, tiene el derecho de tener una utilidad esperada, pero el gobierno o el Estado debe ganar y bien. Si manejamos esos conceptos muy básicos, yo pienso que podemos caminar. Señor Robalino, ya para cerrar esta entrevista quisiera saber cuál es también el análisis respecto al tema de pasar a manos privadas a todas las gasolineras, es decir, el decreto también señala pues la venta de las gasolineras y esto también no podría repercutir en el costo que ya estamos pagando elevado de los combustibles, de la gasolina. ¿Cómo se ve esta medida? Mire, el tema de las gasolineras, cuando en el año 2003 igual, hace 18 años, se impulsó con muchísima fuerza, la idea era básica, especialmente en las gasolineras o estaciones de servicio de frontera, el poder controlar el tema del contrabando. Ahora, otra de las razones realmente de este concepto de las comercializadoras Petroecuador, de sus gasolineras, era un poco también abanderarle a la marca. Porque un poco la idea también era, por ejemplo, que funcionen las estaciones de servicio de Petroecuador en los Estados Unidos, en Colombia, como funcionan todas, como funcionó en su buen momento PDVSA, etc. Ahora,
Y el otro tema que se manejó en esa instancia era la calidad y cantidad. Recordemos todo lo que los ecuatorianos hemos sufrido con esos malos manejos de las gasolineras. Ahora esta decisión, que si bien es cierto, no es tan importante desde el punto de vista económico, porque si analizamos qué va a significar vender 48, 50 estaciones de servicio, lógicamente, ante digamos, la sincronización financiera de la empresa, no es un efecto mayor. ¿O cuántas personas van a salir? Que van a ser alrededor de unas 400 personas, entiendo yo. Ahora, el análisis tiene que ir seguramente, estos son análisis financieros, costo-beneficio. Entonces el análisis puede ir en el sentido de que no son rentables, ¿sí? Porque claro, estas gasolineras se ha visto mucho también el tema de que remodelan cada 2 años, cada 3 años, como son del Estado, y son sendas remodelaciones que si vamos sumando y fuera un capital privado no funcionaría. Yo entendería que esa es la decisión que va por ahí, ¿sí? No va a afectar mucho desde ese punto de vista. Le explico cuál fue la razón hace 20 años más o menos de banderarle un poco la marca de la empresa. Perfecto, muchas gracias. Le agradecemos, señor Miguel Robalino, especialista petrolero, por este diálogo, por su análisis en nuestro espacio. Muchas gracias. Un gusto y estoy a la orden. Saludos. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Miguel Robalino, especialista petrolero, hablando sobre los anuncios del gobierno. Precisamente el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo 95 que determina una serie de acciones encaminadas para los próximos 100 días, que están encaminadas a permitir una mayor participación del sector privado, también a la duplicación de la producción petrolera a 1 millón de barriles diarios para generar más recursos para el fisco. 8:07 en la mañana en la primera hora.